El día de ayer escuché en W Radio la cátedra Gaona, en donde el maestro Gaona analizaba la directiva 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación. Con gran entusiasmo los juristas queremos ver los planteamientos del doctor Gaona, que es quizá de los constitucionalistas que hoy por hoy en la República tiene mayor nombre. Al igual que su padre, el magistrado que fue tristemente inmolado en los trágicos hechos del Palacio de Justicia. Cuando el maestro comenzó su intervención, hablaba de esta directiva de la Fiscalía General de la Nación como que estaba desarrollando, reglamentando el decreto 2272 de 2022. Y lo manifestó una vez al inicio y al momento vuelve y cita el decreto 2272 y más adelante insiste en el decreto 2272 y hace una crítica muy fuerte, muy jurídica, muy profunda. Pero él está hablando del decreto 2272 de 2022 y no se trata del decreto expedido por el gobierno, porque eso es otra cosa. Si hablamos de un decreto expedido por el gobierno nacional a la ley de la República, lo que él menciona como decreto es la ley de la República, ley 2272 de 2022, sobre este tema de la paz total. Entonces el enfoque jurídico ya se desquicia. Ese es el primer punto que me llamó mucho la atención. ¿Por qué él insiste en que el 2272 de 2022 es un decreto del gobierno nacional? A quien dice que hay unos apartes gravemente inconstitucionales. No, él se está refiriendo a la ley. Ahora bien, tengamos en cuenta que esa ley ya fue objeto de un examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Allí declaró algunos apartes inexequibles, pero en su mayoría, después de ese análisis de forma y de fondo que hace la Honorable Corte Constitucional, declaró exequible esa ley 2272 de 2022. Entonces él dice que esa directiva está reglamentando ese decreto. Aquí encontramos la primera dificultad jurídica para ese análisis, porque se trata de una ley que ya inclusive pasó el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que mediante sentencia dio la exequibilidad de esta ley. ¿Y qué es lo que sucede con esa directiva? Sabemos que las directivas dan las directrices, los lineamientos a las fiscalías, a los fiscales, especialmente en asuntos de orden público, para establecer unos lineamientos, unas orientaciones. Expresa preocupación el maestro de que en eso que él llama decreto 2272 existe una extralimitación del gobierno. No, lo que había para prestarse a equívocos, como le dice la Corte Constitucional, ya fue declarado inexequible. Luego ya no pertenece al ordenamiento jurídico, no existe. Y el maestro cita algunas frases en donde dice que a discreción del gobierno nacional los medios para lograr ese fin, que esa frase es abiertamente inconstitucional, dice el maestro. No, es que esa frase no existe, porque esa frase fue declarada inexequible al año siguiente de la ley, o sea, en el 2023, mediante sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, todo indica que el maestro, al considerar que estamos frente a un decreto del gobierno nacional, no tuvo presente si hubo o no control de constitucionalidad, digámosle decreto, y tal vez no encontró entonces
Imaginemos qué fue lo que pudo haber sucedido con el maestro. Estaba convencido que es un decreto expedido por el gobierno nacional y buscó a ver si había sido demandado por inconstitucionalidad y no encontró esa demanda, entonces considera que estaba plenamente en vigencia y que lo allí consignado está vigente, y por eso se alarmó por esa frase. No, es que no había que alarmarse por esa frase que él leyó del gobierno nacional dándole unas prerrogativas que se prestan para equívocos, porque a juicio del gobierno, en fin, sí, efectivamente, crea como un margen que se puede prestar a equívocos. No, esa parte ya quedó fuera del ordenamiento jurídico. El doctor Gaona no lo supo, estoy casi seguro por su convencimiento de que está hablando de un decreto y no de una ley de la República. Entonces llama la atención el maestro diciendo que está desbordando esos lineamientos que debe tener el presidente de la República para estos asuntos de paz, que le está dando unas facultades que son propias del legislativo, y que la directriz o la directiva que está dando la Fiscalía está desbordando, porque como está hecha con base en ese decreto, entonces también desborda y se torna inconstitucional. Yo tengo que decir algo en ese punto, de los varios que voy a exponer acá. Esa directiva de la Fiscalía General de la Nación no está desbordando la Constitución Nacional, porque es que los señores fiscales son autónomos. La ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación del año 2004, esa ley orgánica le otorga a los señores fiscales su autonomía. Hay jerarquía y hay autonomía, es decir, la independencia. Entonces no pueden ir en contravía por más que haya una directiva de la Fiscalía que le dé unos lineamientos, una orientación. Eso para tranquilidad del maestro Gaona. Los fiscales conocen esa ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación y saben que tienen plena autonomía. Eso por una parte. Pero son más los aspectos que analiza el doctor Gaona, y en el siguiente video entonces iremos abordando cada uno de ellos.